Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isar. Información sin ataduras, opinión sin complejos. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro, me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicar. Está bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que tienes derecho. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé. Muy buenos días, 6:02 de la mañana, 5:02 en las Islas Canarias. Ustedes calculen 6 horas menos en algunos de los estados de los Estados Unidos, y valga la redundancia. Estamos aquí para contarles lo que puede ser una victoria arrolladora de Donald Trump. En este momento, Kamala Harris, 209 delegados, Donald Trump, 230. Miren, no hay nada más que ver la cara de pompis que se le han puesto a algunos feladores mediáticos. Veníamos hacia la emisora y escuchar a los Ferreras y escuchar a los amigos de Alsina o la cadena COPE, lo nerviosos que estaban, que el mundo se iba a acabar por esta posible victoria arrolladora. Bueno, no hay que olvidar que hace 4 años íbamos camino también de contarles una victoria arrolladora y todo se torció al final. Bueno, tenemos muchos invitados, muchos amigos, muchas cosas que contarles en todo lo que está sucediendo en estos momentos en Estados Unidos, y tenemos a un testigo de excepción, un buen amigo de esta casa y la persona a la que yo denomino que más sabe de política norteamericana. Tenemos a César Vidal. Don César, muy buenos días y buenas noches para ti. Bueno, muy buenas noches aquí, porque aquí son las 12 de la noche y unos minutos. Y vamos a ver, yo llevo levantado desde las 5 de la mañana. Creo que esta es la 5ª entrevista que tengo en lo que va de día. Pero estoy encantado, aunque digan que no hay quinto bueno, estoy encantado de que la 5ª sea precisamente contigo. Bueno, César, a mí me hace mucha ilusión porque yo creo, estaba intentando recordar, creo que es la 3ª vez que estás con nosotros en la 3ª elección presidencial, 2016, 2020 y 2024, si no me equivoco, con lo cual me hace mucha ilusión. Bueno, hace 4 años en directo nos fuiste narrando cómo se iba haciendo un pucherazo, cómo se paralizaron las elecciones. ¿Qué crees que va a pasar ahora? Porque todo parece indicar que en esta ocasión va a ser muy difícil que le roben la victoria a Donald Trump, ¿no? Sí, la verdad es que parece muy difícil. El New York Times ahora mismo le da ya más del 90% de probabilidades de ganar las elecciones a Donald Trump. Uno mira los estados que ahora mismo están en el alero y la verdad es que Donald Trump ni siquiera necesita ganar en todos los estados donde va por delante de Kamala Harris para ganar las elecciones, mientras que Kamala Harris la verdad es que está bastante atrás. No es que sea imposible, porque en este mundo no hay nada imposible, pero la verdad es que todo indica que estas elecciones las gana Donald Trump. Y no solamente es que las elecciones presidenciales las gana Donald Trump, es que es muy posible que el Senado pase a control republicano y que incluso en el Congreso no está nada claro si los republicanos no se van a hacer tan bien con la mayoría. Es decir, yo creo que esto es el fruto finalmente de 4 años de indignación, de cansancio, de hastío, de lo que ha sido una de las peores administraciones presidenciales de la historia de Estados Unidos. César, vamos a ver, tú nos contaste aquí lo que luego iba a suceder, que a Joe Biden le iban a apartar de la carrera presidencial y que después iban a poner a Kamala Harris sin necesidad de pasar por unas primarias. Y yo solo te lo he oído decir a ti,
se cumplió eso. ¿Qué ha hecho mal el Partido Demócrata? Porque, claro, su base o su campaña se ha basado en llamar fascista a Donald Trump y en favor del aborto y en decir que las mujeres no iban a poder prácticamente salir de casa si Donald Trump llegaba a la Casa Blanca. En España se ha hecho una caricatura de Donald Trump, ¿no? Y claro, como si fueran a votar los progresistas españoles. ¿Qué les ha fallado en esta campaña a los A los demócratas? demócratas. Bueno, vamos a ver, en España, cada vez que hablábamos algunos de que a Joe Biden realmente le faltaban capacidades psicológicas, pues aparecía algún fact-checkers como estos de Neutrola, creo que se llaman Neutrola, que efectivamente lo que hacían era decir que estaba magnífico, que era un bulo, etcétera, hasta que llegó el enfrentamiento con Donald Trump y ya no había manera de negar que Joe Biden era un disminuido psíquico y que por lo tanto es que no se le podía presentar a unas elecciones y encontraron deprisa y corriendo a la vicepresidenta sin que hubiera ni siquiera unas primarias. ¿Qué ha hecho mal la administración Biden? Bueno, en primer lugar, la gestión económica ha sido mala. Estados Unidos ha tenido 4 años de inflación, Estados Unidos ha tenido subidas de impuestos, aunque tengo que decirte que yo he pagado mis impuestos aquí en Estados Unidos hace un par de semanas y es un verdadero chiste en comparación con los impuestos que se pagan en España, pero los americanos están muy mal acostumbrados y el que les subiera los impuestos Biden no les gustó nada. Biden ha llevado a cabo además una política internacional disparatada. En estos momentos, más del 70% de los ciudadanos americanos están locos porque no se envíe $1 más a Ucrania y porque se salga de todo el lío que hay en Ucrania montado por Biden. Es decir, Biden ha fracasado en la política económica, ha fracasado en la política exterior y además ha creado una sensación de radicalismo que es muy contrario a los sentimientos de la mayoría del pueblo americano. Y como guinda del pastel, gracias a la pésima gestión de Biden y de su secretario de Fronteras, que es el señor Mayorkas, que es un judío cubano, pues en Estados Unidos han entrado ilegalmente en este mandato más de 4,5 millones de inmigrantes. Con lo cual, como te puedes hacer idea, el ciudadano americano contento no estaba. Luego pueden decir que Donald Trump es racista. No lo es, no hay nada más que, o xenófobo, no hay nada más que ver que su esposa no es nacida americana, tiene una hija que está casada con un judío, es decir, Donald Trump en ese sentido no se le puede acusar ni mucho menos de racismo, pero sí comparte la preocupación de la mayoría del pueblo americano porque las fronteras se han convertido en un coladero durante estos 4 años. Comparte la preocupación del pueblo americano que se ve venir que le pueden legalizar 15 millones de inmigrantes ilegales que van a ser votantes mayoritarios del Partido Demócrata, con lo cual el país se lo van a robar a los ciudadanos americanos, cosa que a la mayoría no le hace ninguna gracia. Y por supuesto los americanos desean meterse en las menos aventuras posibles, aunque la gente piense lo contrario, y desean tener una estabilidad económica y unos impuestos lo más bajos posibles. Es decir, exactamente todo lo contrario de lo que ha hecho el Partido Demócrata. ¿Qué ha ofrecido el Partido Demócrata en estas elecciones? Bueno, pues a una señora que intentando retener el voto racial, de pronto ha descubierto que era negra cuando durante todas las décadas anteriores siempre se presentó como asiática, lo cual, lejos de granjearle el voto de los negros, ha irritado a muchos negros porque parecía que los tomaban por idiotas y no les ha gustado. Ha hecho un énfasis tremendo en el aborto, pensando que efectivamente ahí tenía una baza que le iba a ganar el voto femenino, pero parece que esto no ha tenido al final la repercusión que se esperaba que fuera a tener y prácticamente ahí se acababa
el programa de Kamala Harris. Luego tenía algunas cosas curiosas. Por ejemplo, prometió que se iba a indemnizar a los negros de Estados Unidos, con lo cual nos hubiéramos encontrado con que negros que nunca han sido esclavos iban a recibir una indemnización de personas como un servidor que nunca hemos tenido esclavos, lo cual a la señora Harris le parecería maravilloso, pero a la mayoría de la población de este país le ha parecido un disparate. Frente a eso, ¿qué ofrecía Donald Trump? Bueno, pues sacarnos de la guerra de Ucrania, que no es ninguna tontería para los ciudadanos americanos, bajar los impuestos, volver a lanzar el empleo como lo lanzó en su día, que llegó a cifras récord, sobre todo con hispanos y con negros, y defender las fronteras además de la familia. Puede parecerles a alguno que eso es un programa facha o lo que sea, pero es un programa con el que se identifica pero una parte muy importante del pueblo americano. Yo diría que salvo en los grandes núcleos urbanos, donde muchas veces hay un voto demócrata que cambia el resultado del Estado, sin embargo, fuera de esos grandes núcleos urbanos, el americano medio está de una manera aplastantemente mayoritaria con Donald Trump. César, los dos atentados que ha sufrido Donald Trump, también hemos comentado en esta casa que diera la sensación que había mucha preocupación. Han criminalizado tanto la figura de Donald Trump que parecía que lo normal es que le acabaran asesinando y que el que lo hiciera le hacía un favor al país. Digo, las noticias que nos han ido llegando a España, pero estoy seguro que en Estados Unidos estos dos intentos de asesinato han debido conmocionar a gran parte de la población. Eso por un lado, cómo ha influido estos dos atentados, y luego la figura de Elon Musk. ¿Qué te parece a ti? Y si también, porque claro, en el Partido Demócrata no se han cansado de sacar pues determinados actores de Hollywood, el ramillete de siempre, que si la de Pretty Woman, digo, por banalizar, que hizo un spot que era absolutamente bochornoso, Taylor Swift, pero esa es un Estados Unidos que vive de espaldas a la realidad de los problemas del ciudadano medio. ¿Qué te parece? Esa es la clave. Es decir, vamos a ver, contra Donald Trump en realidad intentaron atentar 3 veces. Solo una efectivamente pudo acabar con él, no acabó con él, pero claro, la propia reacción de Donald Trump le granjeó muchísimo apoyo popular, porque en lugar de arrugarse, en lugar de echar a correr, en lugar de amedrentarse y le acababan de pegar un tiro en la oreja, lo que hizo fue levantar el puño y decir combatid, 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 fight, 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 lo cual encajó muchísimo con muchísimos americanos. Yo creo que hubo mucha gente que debió de pensar, este es el tipo que nos puede sacar de problemas porque es un tipo verdaderamente con redaños como para enfrentarse con situaciones difíciles. Yo creo que eso favoreció mucho a Donald Trump frente a una Kamala Harris que realmente no ha conseguido decir 3 frases seguidas coherentes. Es decir, las entrevistas que le han hecho, que han sido incluso en los medios más de derechas, como puede ser Fox News, pues entrevistas masaje, la verdad es que quedaba muy mal. Era incapaz verdaderamente de hilar 2 o 3 pensamientos con un mínimo de coherencia. ¿Qué pasa en el caso de Elon Musk? Hombre, pues vamos a ver que hay una gran diferencia entre Elon Musk y Leonardo DiCaprio, por ejemplo, que también grabó un spot apoyando a Kamala Harris porque iba a combatir el calentamiento global, cuando todo el mundo sabe en este país que Leonardo DiCaprio tiene un jet privado que, vamos, contamina más en un solo viaje que lo que puedas contaminar tú con tu automóvil o cualquier señor que viva en Pensilvania o en Ohio o en Oregón. Y entonces Leonardo DiCaprio como actor puede ser muy notable, pero lo del jet a la mayoría de los americanos no se les escapaba. En el caso de Elon Musk ha sido muy importante porque Elon Musk se comprometió a que no se iba a producir un pucherazo como el de hace 4 años. Y la verdad es que aunque los demócratas han dado muchos pasos para que hubiera un pucherazo en estas elecciones, bueno, desde que se empezó a votar hoy, había gente de Elon Musk que en cuanto que veían una irregularidad llamaban a la policía, con lo cual
se ha puesto muy cuesta arriba el dar un pucherazo. Y para que te hagas una idea, Javier, de hasta qué punto el Partido Demócrata lo ha querido, pues por ejemplo, en California, por una orden ejecutiva del gobernador demócrata de hace unas semanas, pues ha podido votar gente que no llevaba ninguna documentación, que han podido votar 10 o 11 veces. En el estado de la Florida, que es un estado donde ha ganado Donald Trump, a petición de 2 ONGs hispanas, hubo un juez que decidió que los inmigrantes ilegales podían votar también en la Florida, lo cual es un disparate, pero es así. Y teníamos noticias de irregularidades en estados en las votaciones de estos días, pues en torno a una docena de estados. La última hace apenas unas horas en Kentucky, que retiraron una máquina de votar porque cuando votabas a Donald Trump el resultado era que el voto se lo sumaban a Kamala Harris. Es decir, que intento de dar el pucherazo ha existido, lo han intentado hacer, pero parece ser que si lo han conseguido en algún sitio, no han podido hacerlo tan bien como para revertir un resultado que, hombre, yo diría que ahora mismo hay un 95% de probabilidades de que el ganador sea Donald Trump, que por cierto lleva celebrando con champán en su residencia de Mar-a-Lago la victoria electoral, pues desde hace más de 1 hora y media. César, te presento, tenemos a José Luis Barceló hoy con nosotros también. Muy buenos días, César. Muy buenos días, José Luis. Y también a mi compañera Cristina Sol, que también está hoy con nosotros. Encantada. Buenos días, Cristina. Que he sido muy mal educado. Ahora mismo, ¿cómo estaría el reparto por estados? Hay varios estados que ya ha terminado el recuento. Insisto, en la televisión española hablan ya de 210 para Kamala Harris, de 230 para Donald Trump. No sé a ti qué te ha llegado, porque también... No, yo tengo exactamente eso mismo. Yo estoy siguiendo a la Associated Press, que es casi como el boletín oficial del Estado en las elecciones en este país, porque no hay un organismo oficial. Están 210, 230. La mayoría de los estados numéricamente han votado por Donald Trump y ahora mismo lo que está en el aire en cuanto a si se lo lleva o Kamala o se lo lleva Donald Trump es por parte de Kamala 3 estados que podría ganar, por parte de Donald Trump 5 estados que yo he estado haciendo cálculos y realmente con que de esos 5 en 3 gana la elección. Es decir, Donald Trump tendría que perder los 5 estados que ahora mismo va adelantado, que son Arizona, Georgia, Wisconsin, Michigan y Pensilvania, tendría que perderlos y le tendría que adelantar Kamala Harris para ganar estas elecciones. Tengo que decir que además algún estado es enormemente interesante porque Michigan es un estado donde es un swing state, es uno de estos estados bisagra que nunca sabes quién va a ganar, pero por ejemplo en las últimas elecciones ganó por muy poquita diferencia Joe Biden y la victoria realmente se la dieron los musulmanes y los árabes de Michigan, que decidieron votar a Biden y que, por supuesto, cuando empezó la guerra de Gaza ya dijeron que antes muertos que votando al Partido Demócrata. Es posible que a lo mejor no hayan votado a Donald Trump, aunque Donald Trump consiguió el respaldo de varios dirigentes musulmanes en este estado, pero en cualquier caso, con que no voten a los demócratas, ese estado iba a caer del lado de Donald Trump y parece que es la situación actual. Bueno, según nos llegan, Trump habría ganado ahora mismo en Carolina del Norte y acaricia la victoria en Georgia. Sí, y en Carolina del Norte además ha sido muy interesante porque tú sabes que hubo un huracán devastador y la gente de Carolina del Norte se quejaba de que el gobierno federal no les estaba dejando que llegaran las ayudas. Contaban cosas que luego me ha parecido ver, pero todavía peor en Valencia. Es de estas cosas que suceden. Y la razón fundamental era que querían impedir que la gente de medios rurales pudiera votar a Donald Trump, porque en las ciudades, sobre todo en las ciudades grandes, este es un fenómeno que se da también en otros estados, son votantes del Partido Demócrata, pero en conjunto Carolina del Norte mayoritariamente apoya a los republicanos. La idea era que si se quedaban sin votar
pues esta gente a la que le había pillado el huracán porque no se reconstruía nada, porque no había luz, porque no podía haber colegios electorales, iban a ganar los demócratas. Bueno, la movilización que se produjo en Carolina del Norte fue verdaderamente espectacular. Yo entrevisté a gente que estuvieron en ello. Por supuesto, en Carolina del Norte han ido a votar y han ido a votar por Donald Trump. José Luis Barceló, ¿querías comentar algo? Sí, César, teníamos aquí algún dato de que ya apuntaba a que Nevada, que no es un estado que sea crucial, porque son 6 votos electorales, pero sí es verdad que parece que ya se va adelantando Donald Trump. Y luego es curioso porque las encuestas daban en ese entorno de los Grandes Lagos, lo que es Wisconsin, Michigan e Illinois, una mayoría, una tendencia mayoritaria para el Partido Demócrata de Kamala Harris. Sin embargo, hemos visto cómo eso se ha invertido. Wisconsin y Michigan parece que va ganando el Partido Republicano de Donald Trump, no así en Illinois, y ese es un dato que parece que las encuestas no han tenido en cuenta. Tú mencionabas esos estados como parte crucial, quizás con que ganara en Michigan, en Georgia y en Wisconsin sería suficiente. Todo lo demás incluso incluso en Pensilvania, que es un estado que vota habitualmente al Partido Demócrata y donde, sin embargo, Donald Trump está en estos momentos muy adelantado desde hace varias horas, porque la gente de Pensilvania también se harta. Es decir, tú puedes votar habitualmente en un estado a los demócratas porque hay un peso muy grande de los sindicatos, etcétera, etcétera, pero si de pronto la economía se ve muy golpeada y la gente acaba en la calle, lo que te digan los sindicatos te importa un pimiento. Es más, incluso los sindicatos han sido muy críticos en Pensilvania con Biden por razones que no son difíciles de pensar. Bueno, pues realmente con Georgia y Pensilvania prácticamente Donald Trump tendría asegurado el pasaporte a la Casa Blanca. Es decir, aquí tendría que producirse un cambio en las próximas horas que llevara pues a que esos 5 estados que prácticamente tienen el bolsillo Donald Trump pues perdiera por lo menos 3 o 4. No es imposible, pero parece muy improbable. César, ahora mismo ya nos planteamos, ¿se lo van a poner fácil a Donald Trump o cuáles serían las medidas estrellas que tomaría a las 24 horas de entrar en la Casa Blanca? Porque, insisto, a España nos ha llegado una caricatura de Donald Trump, ¿no? Una persona excéntrica que no tiene ni idea, aunque demostró que sus 4 años no le fueron nada mal a los Estados Unidos. No, en absoluto, y además yo creo que el gran mérito que tiene Donald Trump es que sintoniza con millones, me atrevería a decir que con centenares de millones de americanos. Es decir, es que desgraciadamente en las últimas décadas, y esto es un fenómeno que no solo se da en Estados Unidos, se da en España sin ningún género de dudas y en conjunto pues también en la Unión Europea y en el Canadá, los políticos se han ido distanciando cada vez más de las necesidades reales de la gente. Es decir, les venden historias, les quieren imponer dogmas, les quieren hasta contar cómo ha sido la historia de su país, pero luego a la hora de solucionar los problemas reales no hay nada de nada. Y claro, la gente de la calle dice, pero bueno, vamos a ver, a estos señores los estamos manteniendo, los votamos y luego les importamos un pimiento. La gran diferencia con Donald Trump es que él supo inmediatamente sintonizar con esta gente. Entonces, claro, cuando los demócratas, intentando cambiar el censo electoral, pues estaban dejando entrar a raudales a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, Donald Trump era el que decía, pues hay que poner un muro, porque habrá gente que vendrá, que sea decente y honrada, y bueno, pues si sigue los trámites legales, se puede quedar en este país, pero usted no puede permitir que estén entrando sin ningún tipo de filtro gente que son delincuentes, que son narcotraficantes, que son violadores, que pueden ser incluso espías y terroristas. Y eso es lo que piensa la mayoría del pueblo americano. O sea, esa es la realidad, y como eso, otras cosas, es decir, la resistencia que tú has encontrado en la práctica totalidad de los estados, pero en algunos muchísimo más, hacia la ideología de género,
es algo que lamentablemente pues en España ni la derecha ni la mayor parte de la población. Hay gente que sí es consciente de ello y que se han enfrentado con ello, pero no de una manera tan encarnizada y tan mayoritaria como Estados Unidos. Bueno, pues ahí efectivamente Donald Trump ha encajado muy bien con eso. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Lo primero que le ha dicho que va a hacer es acabar con la guerra de Ucrania. Y que incluso antes de jurar como presidente va a acabar con ella. A mí esto me parece un tanto optimista y un tanto electoralista también, pero evidentemente es una de las primeras cosas que se quiere quitar de encima. Yo creo que una de las cosas que van a venir a continuación van a ser rebajas de impuestos de manera bastante rápida y luego intentar mantener una política exterior bastante menos agresiva, porque el Partido Demócrata es muy agresivo y muy belicista, y esto ha llevado a demócratas importantes como Tulsi Gabbard a marcharse del partido directamente, mantener una política bastante más realista en ese sentido, pero una política basada sobre todo en el hecho de que vamos a mantener la fuerza económica que tenemos, porque otra de las consecuencias de la administración Biden es que el dólar ha perdido muchísimo terreno y la base de la hegemonía de Estados Unidos no es la sexta flota, aunque pueda ayudar a guardarla, es el hecho de que el dólar es la moneda de intercambio universal. Bueno, pues las sanciones contra Rusia le han costado al dólar enormemente. Nadie pensaría que en tan poco tiempo tantas naciones estarían dispuestas a utilizar una moneda distinta del dólar. Y desde luego Donald Trump va a intentar corregir todos los dislates económicos de la administración Biden. Bueno, y luego hay minorías raciales que efectivamente el Partido Demócrata contaba con ellas, se las autoadjudicaba y parece ser que esto también ha cambiado, incluso el voto femenino. César, no sé si tienes tiempo, se nos está incorporando a la tertulia también, a este análisis que vamos a hacer Fernando Paz. ¿Te quedas con nosotros? Me quedo, si está Fernando Paz, me quedo un ratito. No puedo quedarme mucho porque me tengo que levantar a las 5 de la mañana y aquí son casi las 12:30. O sea, tengo que dormir por lo menos 3 horas esta noche. Pero viniendo Fernando me quedo un rato porque además ha tenido a veces la gentileza de dejar que le entrevistara en relación con alguno de sus libros y tengo algún libro por el que le quiero entrevistar. O sea que por lo menos unos minutos me quedo. Fernando Paz, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos y en especial, bueno, a Javier, por supuesto, y a César por sus amabilísimas palabras a estas horas de la noche. Inmerecidas palabras. No, merecidísimas. Oye, Fernando, ¿cómo estáis viendo esta noche? Aquí lo estamos contando, esta noche, esta madrugada en España. Parece ser lo que va a ser una arrolladora victoria de Donald Trump, aunque con los demócratas tenemos que tener siempre mucho cuidado, porque a César y a mí hace 4 años también nos quedó cara de, bueno, cara de que nos habían robado la cartera, sí. Que creo que fue efectivamente lo que pasó. ¿Cómo estáis viviendo esta jornada? Bueno, yo creo que la victoria está cantada. Por mucha trampa que hagan esta vez, me parece a mí que va a ser absolutamente insuficiente las ventajas que tiene en los estados clave, en Georgia, en la propia Pensilvania con un 3%, en Wisconsin, en Michigan, que son al final los estados claves donde se juega el partido. Yo creo que la distancia esta vez va a ser insalvable, maniobras de todo tipo al margen y bueno, están dando en todos. Bueno, en CNN, ni que decir en La Sexta, que están dando los datos de la CNN. Bueno, La Sexta es una fiesta, yo porque estáis aquí, pero si no os invito verdaderamente a que pongáis a Ferreras, porque lo menos que ha llamado a Trump ha sido delincuente, y digo lo menos, y están, bueno, pues no sé, viven en su mundo, en un mundo que les ha rebasado de largo y bueno, las cosas que están diciendo son verdaderamente increíbles. Bueno, la democracia se ha terminado en Estados Unidos, además como Trump, como están ganando, bueno, han ganado ya el Senado, pueden ganar en voto popular y el Congreso no está lejos, pues claro, la victoria es arrolladora. En fin, el pánico se extiende por los platos de todas las televisiones españolas, ni que decir tiene. Y esto es una muestra realmente de a qué se enfrenta Donald Trump. Es que se enfrenta a todo, se enfrenta al molo globalista
de una forma descarnada, ¿no? Con lo cual, pues la verdad es que, ¿para qué nos vamos a engañar? Estoy muy contento y muy alegre. Por cierto, en España prensa lo mismo a la izquierda que a la derecha, ¿eh? O sea, ahí lo mismo está la COPE y Onda Cero supuestamente a la derecha, que puede estar la cadena SER a la izquierda, ya que estamos hablando de radio, ¿no? O sea, ahí la muerte en el alma, que dicen los franceses, es por todos los barrios. Oye, Donald Trump aventaja a Kamala en Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Si esto se mantiene... Y Arizona y Georgia. Sí. Con estos resultados, César, la victoria estaríamos hablando de una victoria arrolladora de Donald Trump, ¿no? Sí, estaríamos hablando de una victoria arrolladora, pero es que hay que tener en cuenta que en datos ahora mismo Donald Trump le saca casi 5 millones de votos a Kamala Harris, no es ninguna tontería. Y además hay un factor muy importante que es el del Senado, que estaba mencionando Fernando. A diferencia de España, donde nadie sabe para qué sirve el Senado, aparte de para colocar a gente que no se ha podido colocar en otro sitio, en Estados Unidos el Senado es extraordinariamente importante, es un verdadero Senado. Y el poder que tienen esos 100 senadores es verdaderamente extraordinario. O sea, hay comisiones del Senado que manejan, por ejemplo, presupuestos superiores al presupuesto de la mayoría de los países del planeta. Es decir, estás hablando de un auténtico Senado como era el Senado romano, ¿no? Entonces, controlar el Senado es absolutamente decisivo. Si encima además controlan el Congreso, que tampoco sería imposible, pues nos vamos a divertir mucho los próximos 4 años. Bueno, una de las razones, Javier, del funeral que se está viviendo por aquí es que, claro, un posible impeachment es algo que, bueno, de lo que tiene capacidad el Congreso, pero tiene que ser aprobado por el Senado, con lo cual, pues ya digo, esto está transformando los rostros de nuestros periodistas de cabecera porque, claro, es que ven que por ningún lado se le va a poder meter mano a Donald Trump. Y además, hay una cosa muy importante en estas elecciones, que en estas elecciones sí que gana Donald Trump, no como en las de 2016, donde tuvo que buscar unos equipos, en fin, donde le metieron goles con la mano en el área pequeña. Pero ahora sí que es el trumpismo, ahora sí que es su gente. Y la cuestión también del Supremo, que estaban los demócratas rezando para que se muriese alguno de los conservadores del Supremo, que ahora sí se van a poder jubilar, ¿no? Entonces, bueno, el panorama, la verdad es que pues está muy despejadito, ¿no? Solo falta el asunto del Congreso para rematarlo. Oye, José Luis Manzano. Sí, César y Fernando, precisamente ese dato que comentaba César Vidal de esos casi 5 millones de votos de diferencia es lo que me lleva a preguntaros a los dos esa necesidad que tenía Donald Trump de, bueno, y también el Partido Demócrata, de que se despejaran dudas en cuanto a la limpieza y que se ganara sin dudas y sin